oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su brazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única, nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de terror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy bien, feliz de tener otro día de grabación contigo. Otro sábado más para estar aquí platicando de cosas que nos intrigan, nos aterrorizan o que nos pueden generar un nuevo miedo en nuestra vida. Y pues nada, también agradecido con la gente que nos escucha, con la audiencia que ya se está empezando a expandir un poquito. Eso me llena de mucha energía, de mucha alegría, al igual que a ti, me imagino. Sí, fíjate que justo en la semana te estaba mandando las estadísticas que tenemos actualmente en Spotify y les agradecemos principalmente, al menos en la República Mexicana, para iniciar, a 3 estados, que son Puebla, Tlaxcala y Sinaloa, que son nuestra mayor audiencia hasta el momento. Perfecto. Por otro lado, los argentinos, la gente hermosa de Argentina todavía nos siguen sintonizando, y un nuevo país se agrega a esta lista, que es Uruguay. Para ser precisos, es en la capital, que es Montevideo, así que... Genial. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias que nos siguen abriendo las puertas. Y nosotros les damos obviamente la bienvenida al mundo de lo desconocido para traerles estas historias que, al igual que ustedes, tal vez los tienen integrados, ¿no? En la retina. Sí, claro. Son historias que han escuchado de repente, pero tal vez no le hemos dado la profundidad que se requiere, ¿no? Ya que no estamos en el contexto en el que se vivió. Sí, exactamente. Aparte que aquí se profundiza más, como tú lo dices, y nos llega a ampliar mucho el panorama de lo que llegamos a escuchar, pero en resumido, ¿no? Y ahorita ya es más extenso y eso nos ayuda. Y pues bueno, igual como tú lo dijiste, muchas gracias a la gente y a la audiencia que se va expandiendo. ¿Y qué tienes preparado para hoy, amigo? Para el día de hoy vamos a darle continuidad a nuestra pequeña saga de la criptozoología. Ya hemos definido qué es la criptozoología, que es el estudio de los animales ocultos, pero en esta ocasión hay mucho de dónde sacar, hay mucho tema de dónde investigar. Sin embargo, el día de hoy les traía algo de monstruos voladores. Pero dentro de esta categoría está el monstruo de Chupacabras. Pero como es una historia bastante extensa, hasta cierto punto, preferí mejor darle más importancia a este monstruo y más adelante traerles la parte 2 de los demás. ¿Por qué? Porque Chupacabras tiene mucha historia, principalmente en México. Bueno, nosotros que vivimos en México, tuvimos mucho conocimiento de este ser, pero por el tema político, que más adelante vamos a tocar eso. Sin embargo, tiene orígenes muy impactantes, así que espero que la historia de Chupacabras te llene el día de hoy, Ricardo. Y espero que también a la audiencia. Ya estoy inquietante porque es una historia que por muchos años aterrorizó a varios niños de entre 7 a 12 años. Entonces, adelante, amigo, vamos a escucharla. Vamos a comenzar con el origen del Chupacabras. Comencemos abordando la interrogante clave que representa el misterioso término Chupacabras. ¿Cuál es su origen y cómo adquirió la notoriedad? Bien, la génesis de este enigma se remonta a mediados de 1992 en Puerto Rico. Inicialmente, no respondía al nombre de Chupacabras, sino que era conocido como el vampiro de Moca, debido a que sus primeras incursiones aterrizantes fueron documentadas en la localidad de Moca. Sin embargo,
circuló una teoría o posibilidad sobre su existencia. Se argumenta que la imaginación de la gente pudo haberse visto influenciada por una película de terror extraterrestre que se estrenó en Puerto Rico durante el verano de 1995. La coincidencia entre la fecha de estreno de la película Especies y las primeras denuncias en el país es innegable. Digamos que, como todo origen, siempre tiene que haber una imagen de alguien que lo haya visto. En este caso, pues la película norteamericana Especies, pues es una película, obviamente, repito, que son sobre seres del espacio. Entonces, una vez que se estrena esa película, coincide con los primeros avistamientos del chupacabras, o que ya habían escuchado anteriormente del chupacabras. Entonces asociaron la imagen que se presenta en esta película con la descripción del chupacabras. Así es como le empezaron a dar una forma física a este ser. Y lo que estamos platicando en episodios anteriores, a veces yo creo que por la época, ¿no? Llega a influir mucho esto de que exista más miedo cuando ves algo desconocido. Digo, ahorita ya estamos más acostumbrados como Sí, que los efectos especiales y esto, ¿no? Pero ahorita ya ves algo en la tele y dices, bueno, sabemos que es fantasía en cierto grado, a menos que sean como las películas del Conjuro, basadas en hechos reales, y de ahí en fuera, pues creo que todo lo demás no. Entonces, si nos trasladamos a la época, es más que obvio que la gente empieza a tener miedos internos, ¿no? Y la psicología juega un papel muy importante en contra de las propias personas, ¿no? Entonces, a mí no se me hace descabellado que pueda coincidir y que tenga el argumento de que la gente misma lo haya terminado de inventar, ¿no? Sí, sobre todo por la forma en que lo cuenta, ¿no? Porque digamos que es un ser nocturno. Los ataques de este chupacabras, de este ser, principalmente se daban en la noche. Por lo tanto, la imagen o la silueta que las personas veían lo figuraban justamente con este ser, con este monstruo espacial que vieron en Especies durante una función de cine. Entonces, pues yo creo que ahí se asocia, como dices, el imaginario colectivo es bastante impactante, así como el de boca en boca. Entonces, al final del día se crea una imagen. Sí, exactamente. Total. Es lo que te decíamos en otros episodios. Una mentira dicha muchas veces se vuelve verdad. Entonces probablemente por ahí vaya la cosa, ¿no? Continuando con este tema, obviamente esta noticia tenía que ser publicada en los periódicos. En este caso, El Nuevo Día y El Vocero se encargaban de difundir entre la población los incidentes que acabo de mencionar. Estos incidentes involucraban los ataques perpetrados por una extraña criatura que se alimentaba de una sustancia vital para cualquier ser vivo: la sangre. Sus víctimas, que incluían borregos, gallinas y otros animales pequeños, eran encontradas sin vida y con signos evidentes de haber sido drenadas de esta preciada sustancia. Cuando esta criatura comenzó a ganar popularidad, se le atribuyó el nombre comercial de El Chupacabras. Este apodo se derivó de un modus operandi, ya que principalmente atacaba a cabras y borregos. Una de las características distintivas de los ataques de este ser es que sus presas eran encontradas sin rastro alguno de sangre, con sus cuerpos casi intactos, y únicamente presentaban dos pequeños orificios en el cuello, la nuca o el lomo. Este enigmático ser no se alimentaba de la carne de sus presas como lo haría cualquier depredador común, en eso estamos de acuerdo. No se observaba desgarro alguno en la herida. En su lugar se encontraba un orificio circular de tamaño no mayor a los 10 centímetros. Si el chupacabras fuera, reitero, un depredador convencional, el cuerpo o cadáver de la víctima mostraría múltiples heridas y un rastro de sangre por doquier. Sin embargo, en esta historia, tal escenario no se cumplía. Algunos de los animales que fueron víctimas de este críptido logran sobrevivir durante algunas horas más, pero los propietarios, por obvias razones, optan por sacrificarlos para evitar su sufrimiento. Esta situación resulta sumamente extraña, ya que un animal no puede permanecer consciente mientras desangra. Normalmente, cuando un ser humano o un animal está perdiendo sangre, lo primero que experimenta es un profundo letargo, antes de sucumbir finalmente a la muerte. Fíjate, Ricardo, que un detalle que resulta sumamente intrigante es que las víctimas de esta criatura son encontradas a una corta distancia entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Que no hay una evidencia alguna de que hayan intentado huir. O sea que estamos viéndolo, y al parecer que el chupacabras tiene una velocidad increíble. De eso estamos hablando. Entonces,
Yo creo que por eso mismo es que se hizo tan popular, por la forma en que cazaba. Ok, sí, pero también la velocidad en la que chupaba también la sangre, ¿no? Sí, la succionaba, y para ser un ser muy... Y para ser solamente uno. Vamos a lo mismo, ¿no? Yo creo, y son varios ataques los que se comentan. Más adelante también vamos a detallar en ese punto. Pero sí se me hace muy curioso cómo este animal básicamente tiene casi superpoderes a la hora de cazar. No, y es que aparte, o sea, como literalmente la sangre es su único alimento, a mí se me hace muy complicado, ¿no? Porque generalmente un animal de esos tamaños pues tiene varios litros de sangre. Entonces para tener un ataque constante y consumir tantos litros de sangre sí está intrigante, ¿no? En ese aspecto. Eso no es todo, ya que los embates de chupacabras ocurren en completo silencio, tanto que los criadores de ganado no se percatan de que sus animales están siendo atacados. Surge entonces la pregunta: ¿cómo logra este ser pasar desapercibido y en ocasiones evitar las trampas y perros guardianes que vigilan la zona? En este punto, el enigma es total. Se plantea una hipótesis intrigante. Este monstruo posee una inteligencia notable y utiliza un líquido repugnante segregado por su cuerpo para adormecer a sus presas. Sería como que una lógica, ¿no? Sí. Tal vez de esa manera era su modus operandi para poder cazar, para poder sí, atacar. Como las víboras venenosas, ¿no? Las serpientes venenosas que te pican es para adormilarte y para que pueda consumir al animal que está cazando, ¿no? O en el caso de los animales que se defienden, por ejemplo el pulpo, que tiene la tinta. Tiene la tinta, pero también tiene la forma de camuflarse. ¿No? Y de una manera tan rápida y tan fácil. Sí, adaptación natural al final de cuentas. Fíjate, Ricardo, ahorita ya hemos tenido una imagen del chupacabras como tal. Sin embargo, a lo largo de los años, como sucede en todos los casos, se me ocurre el monstruo del lago Ness, Nessie. Ves que en un principio veían una cosa y poco a poco complementaban dependiendo de lo que veían supuestamente algunos habitantes de Escocia o visitantes. Pues bueno, verás, a pesar de la abundancia de informes, las descripciones del chupacabra son diversas. Algunos lo comparan con un canino dotado de 2 colmillos prominentes y ojos luminosos en la penumbra. Otros lo pintan como un reptil con crestas a lo largo de su espalda, garras afiladas en las extremidades y colmillos prominentes. Incluso hay quienes lo imaginan como un vampiro de dimensiones gigantescas. Durante un periodo, la gente asoció la figura del chupacabras con la del zorro volador filipino, un murciélago de dimensiones colosales, siendo la especie más grande conocida en el mundo. Sin embargo, esta criatura se encuentra en peligro de extinción debido a la caza intensiva para obtener su carne. Esta teoría se descarta automáticamente por varias razones. En primer lugar, el zorro volador filipino es originario de Filipinas y rara vez se ha registrado su presencia en otros países, mucho menos en el continente americano. Claro. En segundo lugar, este murciélago es frugívoro, lo que significa que se alimenta principalmente de frutas y habita en selvas tropicales, prefiriendo áreas deshabitadas. Por lo tanto, es poco probable que esté relacionado con los avistamientos del misterioso chupacabras. Es que sí, van a ver ahorita una imagen, de hecho, de este zorro volador filipino, y te juro que sí parece un vampiro, por el tamaño. O sea, nada más por la lógica. Por la lógica, claro. Entonces, en algún momento sí se hizo la teoría de que tal vez pudo ser un zorro volador filipino, pero repito, es originario de Filipinas y en ciertas épocas, obviamente hay algunos animales que tienden a cambiarse de lugar, ¿no? Ah, claro, pero igual así no podrías descartar la idea de que algún extraño de otro país llevó justamente un animal de estos exóticos y sin querer lo soltó, ¿no? Lo dejó libre en el hábitat y pues lógicamente viene a descomponer un hábitat que no es suyo, pero tú lo acabas de decir, es que come frutas, o sea, también no tiene mucha lógica, ¿no? A pesar de que le busques la lógica, pero no tiene tanta. Sí, más porque este ser preferiría áreas deshabitadas, no está acostumbrado a ningún contacto, ni humano ni animal. Ajá. Entonces, sabemos muy bien que en las zonas donde hay rancherías, donde hay gallinas, animales, es casi desértico. Sí. Entonces no podría coincidir la forma en que sobrevive el zorro volador filipino y la cacería de chupacabras.
Sí, claro. Por todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Lo que tú ya mencionaste, que se alimenta principalmente, pues de frutas. Es un ser que principalmente no es de este país. Y por si fuera poco, no es su hábitat. Entonces también sé que no es imposible adaptarse, pero sí muy complicado. Entonces yo creo que no podría sobrevivir. No, y aparte, el punto más importante de lo que tú acabas de decir, que está acostumbrado al contacto con otros animales. O sea, busca zonas, pues sí, despobladas, ¿no? De cualquier contacto. Entonces, pues también las ganaderías tienen muchas cosas. Tienen muchas cabezas de ganado y otra variedad de animales. Entonces, no, yo le veo poca lógica dentro de las explicaciones que tendríamos que buscarle, ¿no? Pues continuando con la historia de Chupacabras, ya contamos un poquito de su historia, de su origen, ya contamos la descripción de este ser. Ahora pasemos con las primeras investigaciones que hicieron algunas personas para demostrar la existencia o intentar demostrar la existencia de este ser críptido. Los pioneros en llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre chupacabras fueron el director de cine Joe Palermo y el investigador Meir Dapour en el año de 1995 en la localidad de Canovanas, Puerto Rico, utilizando cámaras de 35 milímetros, capturando imágenes de los cuerpos sin vida de borregos y gallinas recientemente atacados por esta misteriosa criatura. Además de esto, realizando entrevistas a testigos presenciales, consultaron a autoridades locales y se pusieron en contacto con una persona que afirmaba conocer el posible paradero del ser. A pesar de todos sus esfuerzos, no lograron dar con él. Sin embargo, durante la investigación, encontraron muestras de pelo que recolectaron cuidadosamente. Estas muestras fueron analizadas por el destacado genetista Irving Cornfield, cuyos resultados, lamentablemente, revelaron que pertenecían a un perro. Este dato es muy importante porque a la conclusión de este tema, las cosas van a empezar a tomar un poquito más de sentido. Ok. Ante la peculiaridad del caso, ciertos investigadores también han especulado sobre la posibilidad de que este enigmático ser sea de origen extraterrestre. A estas alturas del relato, esta teoría no parece tan descabellada. No obstante, se descarta automáticamente, ya que si realmente fuera un extraterrestre, no podría simplemente llegar a nuestro planeta sin considerar las condiciones de nuestra atmósfera. Es decir, ¿cómo podría respirar el aire sin siquiera haberlo analizado antes para determinar si contiene algún tipo de bacteria peligrosa o incluso venenosa para él? Sí, claro. ¿No? Entonces es lo mismo de acostumbrarte a un hábitat. Y en este caso, pues de alguien que jamás ha vivido en la Tierra, entonces... Sí, porque las condiciones dentro de la mayoría de las zonas donde vivimos, pues son similares en cuanto a aire, oxígeno, bla, bla, bla. Y lógicamente, pues, si vienes del espacio, a lo mejor en las tuyas puede que exista oxígeno, pero también puede que exista una mayor parte de carbono, ¿no? Y estoy tratando de hablarlo de la manera más simplificada para que la gente lo entienda, ¿no? Porque puede haber otros elementos que nos orillan a descartar esta posibilidad, ¿no? Sí, a pesar de que está esta teoría, pues obviamente la trama se complica aún más, ¿no? En este relato, ya que, pues, no nos enfrentamos únicamente a un chupacabras, sino a varios. La pregunta es ¿por qué? Porque resulta imprescindible mencionar que se han documentado casos donde al menos 15 borregos aparecieron muertos y sin rastro de sangre. Es prácticamente imposible que un solo ser pueda drenar y almacenar la enorme cantidad de 80 litros de sangre en su organismo. Entonces, no creo que solamente fuera un ser, ¿no? Sí, Tendría claro. que ser una comunidad, pero como el ser humano jamás se dio cuenta de este ser, no podría sobrevivir igual. Sí, no, y aparte tiene que hacer un ruido, ¿no? O forzosamente. Aunque sea mínimo, tendría que hacer algún ruido. Vamos a continuar con la historia de chupacabras. En esta ocasión vamos a profundizar un poquito más de cómo se dieron los primeros reportes incluso. Como se mencionó previamente, el mito de chupacabras tuvo su origen en el municipio de Canovanas, en Puerto Rico. De repente, las granjas locales comenzaron a informar sobre muertes misteriosas de ovejas y cabras. Esos animales mostraban heridas en el cuello y eran encontrados sin una sola gota de sangre. En un lapso de 5 meses, más de 150 animales perdieron la vida en un radio de menos de 50 kilómetros. En este escenario, el veterinario David Morales asumió la responsabilidad de examinar a las víctimas de el chupacabras. Diariamente, el experto se enfrentaba entre 10 o 20 cuerpos de animales mutilados. Después de analizar meticulosamente más de 300 de estos cuerpos, llegó a la conclusión de que los ataques eran obra de un depredador natural. Los cuerpos mostraban signos de desgarros,
fracturas y perforaciones, lo que apuntaba a un ataque animal convencional. Sin embargo, esta conclusión no fue aceptada por la población local, que continuaba experimentando ataques constantes por parte de esta misteriosa criatura. El enigma del chupacabras seguía sin resolverse, alimentando el temor y la incertidumbre entre los lugareños. Así que la gente forzosamente quería respuestas, pero que era la respuesta que ellos ya habían respondido. Sí, claro. La imagen que ya se había hecho colectivamente. Ante esto ya hemos hablado, pues, de la historia, la imagen, el origen, pero ¿cuáles fueron los primeros testigos de este ser? ¿Cuáles fueron los nombres que calcaron la historia del chupacabras o que lo hicieron aún más famoso? Vamos a empezar con José Miguel Augusto. En medio de la inquietud generada por los sucesos, José Miguel Augusto, otro testigo, aportaba su testimonio describiendo a la criatura como un ser de tonalidad verdosa, con ojos penetrantes de un rojo intenso, cuya presencia dejaba atrás desde un inquietante aroma a azufre. Lo más sorprendente de todo, afirmaba que era capaz de volar. En las afueras de Managua, Nicaragua, se documentaron decenas de casos de animales muertos en circunstancias misteriosas, más de 100 en menos de un mes. Entre los afectados se encontraba Jorge Luis Talavera, un granjero que afirmaba haber sido testigo del ataque del chupacabras. Según su relato, la criatura se distinguía de la descrita en Puerto Rico, adoptando más la apariencia de un vampiro colosal. Fíjate en la historia que te voy a contar, Ricardo. Cuenta que Talavera presenció la aparición de 4 criaturas similares al chupacabras. Lo que habíamos contado antes, que al parecer se estaba tratando de una comunidad, ¿no? Nadando sigilosamente en su estanque. Al sentirse descubiertos, estos seres alzaron vuelo a una velocidad impresionante. Con el peligro latente de un nuevo ataque, Talavera decidió resguardar a todo su ganado en el granero, dejando solamente una oveja como cebo en el corral, mientras aguardaba el regreso del temido depredador. En medio de la noche, Jorge Luis detectó la presencia de una figura extraña en el corral, que resultó ser el mismo chupacabras. Sin titubear, se acercó y abrió fuego. A pesar de los disparos, la criatura logró escapar, aunque no sin antes recibir al menos 7 impactos de bala. Días más tarde, Talavera observó cómo los buitres se cernían sobre los restos de un animal en un campo cercano. José Luis, al toparse con los despojos, supuso inmediatamente que se trataba de los restos del chupacabras. Según el relato de Talavera, la criatura poseía enormes colmillos, orejas semejantes a las de los murciélagos y unos ojos desmesuradamente grandes. Los restos del animal fueron trasladados a la Universidad de Nicaragua, donde fueron sometidos a un análisis por parte de los doctores Edmundo Torres, Carlos Gómez y Pedrería Dávila. Tras exhaustivas investigaciones, los expertos concluyeron que se trataba de los restos de un perro. La comunidad científica ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer este resultado. Sin embargo, la opinión pública rechazó esta afirmación, argumentando que los médicos habían cambiado las osamentas y que habían resguardado celosamente las de chupacabras. Hasta ese grado estamos hablando de que la gente forzosamente quería que fuera el chupacabras. O sea, aparte existe como una paranoia colectiva, ¿no? Sobre este tema. Pues desde el inicio ya había sido colectiva. Sí, o sea, pero como que se fue expandiendo y después esta paranoia está de que queremos la verdad colectiva sobre esto, ¿no? Y aparte de que alrededor de los años, desde que hay avistamientos ovnis, se crean muchas teorías de conspiración en cualquier aspecto, ¿no? En cualquier tema que toquemos de estos. En este caso no creo que haya sido de conspiración. Obviamente al terminar este tema sí, pero al principio no, porque vamos a lo mismo, y tú ya lo mencionaste, ya era una histeria colectiva donde la imagen de chupacabras ya se había popularizado. Entonces la gente ya creía que realmente era el chupacabras. Entonces, ante estos casos, que si hubo una ola de seres, de criaturas que eran drenadas por este enigmático ser, obviamente, ¿qué vas a decir? Pues sí, es verdad. Es verdad. Sí. No, porque no hay prueba de que sea otro animal, no hay prueba de que sea, no sé, personas, no hay prueba de que sea una enfermedad, de que sea un virus. O sea, no hay nada sobre eso. Simplemente es el chupacabras y ya, porque todos tenían las mismas características. Ajá, lo que te iba a decir justamente, o sea, todas las mismas características y todos en animales, y son animales específicos, o sea, no es cualquier animal.
Ante el origen del tema del chupacabras, Ricardo, uno pensaría que solo fue en Puerto Rico. Sin embargo, también vamos a platicar de otros casos de chupacabras. Okay. Ya que los ataques atribuidos a chupacabras se han documentado en numerosos países alrededor del mundo, incluyendo Argentina, Perú, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Chile, República Dominicana, Estados Unidos y especialmente en México. En el ejemplo de Estados Unidos, o en el caso, mejor dicho, de Estados Unidos, los avistamientos de esta criatura ocurrieron en Miami, Florida, en marzo de 1996. La creencia local sugiere que se originaba en los pantanos y se desplazaba a través del agua. En el caso de Costa Rica, el 31 de marzo del mismo año, en el rancho La Trampa, se descubrieron 5 ovejas muertas sin rastro de sangre, todas con una misteriosa herida circular en el cuello. Además, en El Salvador también se han reportado ataques del chupacabras, aunque en este caso es descrito como un murciélago gigante de ojos prominentes. Sin embargo, uno de los episodios más significativos relacionados con el chupacabras tuvo lugar en el estado de Puebla, en México. Este suceso fue ampliamente, cubierto por el noticiero de Televisa en la región. Durante este incidente, al menos 30 ovejas fueron encontradas muertas, presuntamente a causa de este enigmático ser. Y obviamente para esto se sabe que cuando los reporteros llegaron al sitio del incidente, una de las ovejas aún estaba con vida. Este animal fue sacrificado y posteriormente examinado por la doctora Soledad de la Peña, quien descubrió que carecía por completo de sangre. Obviamente, para esto sí hay... tenemos un audio sobre esto, tenemos okay. 2 audios sobre esto que me gustaría tanto que tú escuches como nuestra audiencia. Lo primero es en un programa que se llama Viva la Mañana. Fue okay. Un programa de aquellos años y fue bajo la conducción de Alfredo Adame. Y en este caso, la persona que estaba presentando todos estos videos, todos estos hechos, fue Jaime Maussan, que ustedes ya lo conocen, un especialista en el tema OVNI y en general en el tema de lo paranormal, ¿no? Entonces, primero es el primer audio que les voy a reproducir es cuando confirma el caso de Puebla, así que pongan ahí mucha atención, chicos. Lo vamos a presentar en otra mesa, pero esto es lo más importante del chupacabras. Yo investigué un caso en Puebla, en la colonia Guadalupe Hidalgo. En este caso encontramos una oveja que estaba en muy mal estado, pero estaba viva. Estaba tan mal que la tuvieron que sacrificar. La abrieron en canal y no tenía sangre. ¿Y seguía viva? Estaba, antes de abrirla estaba viva. Pero en ese momento, ¿cómo pudo sobrevivir sin sangre? Entonces yo quiero que escuchemos también a la doctora Soledad de la Peña, quien ahí en situ va a hacer el análisis del animal. Hasta ahí, ese es cuando Jaime Maussan confirma el caso de... que estamos escuchando, ¿no? El caso que se originó aquí en Puebla, uno de los casos, de los primeros casos más populares, al menos aquí en el país, en lo que se llamaría, podemos decirlo, la fiebre de chupacabras. Sí. Tal vez porque todo coincide en el mismo año que fue en el 96. Entonces, el siguiente audio que les voy a poner ya es la declaración de la doctora. Ok. Entonces, es un audio un poquito indescriptible, solamente hay que ponerle un poquito de atención, porque estamos dando a entender que esos audios son viejos, entonces sí, claro. Puede escucharse un poquito feo, pero todos más pongan atención. Aquí está, ya está. 13 centímetros. Vemos que este animal está sufriendo mucho así. Se puede ver unas huellas de arañazo profundas, aproximadamente el arañazo ha de ser de 2 centímetros, 1 pulgada, otro rasguño más abajo, de 1 centímetro aproximadamente, en la parte media del lomo. Tenemos también huellas de arañazos. Sí, son... ¿Está correcto? Sí. Doctora, ¿qué presenta este animal? Este presenta también arañazos múltiples del otro lado del dorso del animal, ¿verdad? Delgados, finos, ¿verdad? Este tiene una... Ay, perdón, por el animalito.
como de 10 centímetros. Unas son más profundas, ya tiene escara, es decir, tiene costra, quiere decir que tiene bastantes horas de que sucedió este evento. Salvaje se le cose, este animalito, sí, se le sutura, no llegó otra. Sin embargo, no la presenta a pesar de las horas transcurridas. Este proceso se ve mucho en los murciélagos y más bien el tipo vampiro, que producen un tipo de saliva, ¿verdad?, que impide la coagulación. Han pasado muchas horas y a pesar de que es bastante superficial, no ha coagulado esto. En primera instancia, que la foto sigue hasta la uña 1 centímetro, por donde puedo tocar. Lo que pasa es que no la quiero hacer sufrir a este animalito. Es otro de 4, ¿verdad? Hay algo de remanente de sangre. Es el ataque de un animal a otro animal según Ahí veías en un orificio en el esternón de 6 centímetros. Pero lo conveniente será abrir. Y ahorita lo más sorprendente es que este animal, Mis dedos se pierden adentro. que ya lo sacrificaron, Sin embargo, lo que es otro distinto al que vimos anteriormente, no se le va a encontrar. Mira el orificio que dejó el hueco, le traspasó el hueso. Hasta ahí ese es el audio que es, pues, las declaraciones de la doctora Soledad Peña, esa doctora que le tocó examinar a ese animal que fue sacrificado en su momento. Entonces, son dos audios, repito, uno que confirma el hecho de Puebla y el otro en donde se está haciendo una crónica de lo que hizo la doctora tras examinar a este animalito que lamentablemente fue sacrificado, pero obviamente para que no sufriera. Repito, a la doctora es Soledad de la Peña, y repito, pues, cómo fue que este caso fue tan boom en México, porque fueron al menos 30 ovejas que fueron encontradas muertas, presuntamente a causa de este enigmático ser. Pero no es el único caso que se presentó aquí en la República Mexicana, ya que en el mismo programa que les acabo de poner, que es una emisión del programa Viva la Mañana, repito, bajo la conducción de Alfredo Adame y el reconocido periodista Jaime Maussan, compartió detalles sobre el misterioso caso de Chupacabras, centrándose en la experiencia de José Ángel Pulido, un camionero de Tlatelolco, Jalisco, quien fue atacado el 2 de mayo de 1996 por una criatura insólita de aproximadamente 60 centímetros de altura y con un cuerpo de aspecto gelatinoso. La narrativa de este incidente se torna aún más intrigante cuando José Ángel relata que mientras se dirigía hacia su camión, estacionado a 3 cuadras de su hogar, fue sorprendido por un ser que saltó sobre él desde un corral cercano y se aferró a su brazo. Instintivamente, el hombre se defendió y forcejeó hasta liberarse del agarre de la criatura. Al describirla, la caracteriza como un ser de textura suave y un penetrante olor a humedad y tierra. Al regresar a su hogar, los familiares de José Ángel notaron el inusual aroma que desprendía y tras relatar su inquietante encuentro, lo urgieron a buscar atención médica. Tras ser examinado por el doctor Mario Rivas Suaza, este último sugirió que las lesiones del camionero guardaban similitud con las asociadas a los ataques de chupacabras, sumando un escalofriante giro en la historia. Ahora bien, la segunda historia es aún más impactante, ya que en el año del 1996, en todo este año de la euforia de Chupacabras, claro, en la apartada localidad de Alfonso Genaro Calderón, anidada en las escarpadas laderas de la Sierra de Sinaloa, la señora Teodora Ayala Reyes vivió un encuentro aterrador con lo que ella aseguraba que fue el Chupacabras, mientras se encontraba en un momento de intimidad afuera de su hogar. Con esfuerzo, logró repeler el ataque y escapar de la criatura, la cual describió como grande, con una especie de trompa y garras afiladas. Al dar aviso a su esposo, la joven de 21 años desató una movilización en toda la comunidad, que armada con palos y machetes, se lanzó en busca del chupacabras. A pesar de la intensa búsqueda, el animal no fue encontrado, pero la alarma persistió durante días. Se dice que los habitantes incluso dormían con armas al alcance, preparados para cualquier eventualidad. Poco tiempo atrás, el chupacabras había sembrado el terror en la zona,
cobrando la vida de 30 ovejas y dejando otras 10 gravemente heridas, las cuales fueron sacrificadas por sus dueños. Incluso las autoridades locales, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública y organizaciones como Protección Civil y las fuerzas judiciales del Estado, se sumaron a la cacería del misterioso ser, utilizando el retrato hablado proporcionado por Teodora como referencia. Okay. De este caso, también tenemos un audio que es curioso, que es todo el reportaje de lo que se vivió aquí en el estado de Sinaloa. Entonces, escúchenlo, ustedes hagan sus propias conclusiones, ya les contamos el caso, pero de todas formas se los ponemos de viva voz de aquellas personas que lo vivieron, así que aquí se los vamos a reproducir. Mundialmente conocido chupacabras vuelve a hacer su aparición, pero ahora su peligrosidad va en aumento, pues atacó ya a una persona en esta pequeña población de Alfonso Genaro Calderón, aquí en el norte de Sinaloa. Efectivamente, la señora Teodora Ayala Reyes, de 21 años de edad, fue víctima del extraño animal que tiene aterrorizado a todo este pequeño poblado del norte de Sinaloa. El domingo por la medianoche, el chupacabras sorprendió a la joven mujer cuando ésta se encontraba en el exterior de su domicilio. Me senté y así estaba aquí, ¿no? Así. Y aquí cayó el animal. Le cayó enfrente. Bien feo, una trompa así, me vio la ciudad así, traía un chongo y me desgreñó toda. A Teodora el chupacabras le produjo una impresionante herida en el cuello, así como rasguños en su cara. Pues no, se me arrimaba aquí nomás, sí, aquí nomás. ¿Sí? Y yo como pude me hacía así, y ahí se enojó, le hacía. Afortunadamente logró liberarse de las garras del animal y solicitar el auxilio de su esposo cuando el chupacabras se perdía allá entre las sombras. Inmediatamente se corrió la voz de alerta entre los vecinos que, armados con palos, machetes, cuchillos, salieron a la búsqueda. 2 noches atrás el chupacabras había arrasado con toda la población de un corral de ovejas. 30 murieron, las otras 10 mortalmente heridas tuvieron que ser sacrificadas por su propietario. Como ya es tradicional en los ataques del chupacabras, todas presentaban 2 orificios en el cuello, forma que utiliza este animal para extraer la sangre de sus víctimas. Presentaban unas heridas muy raras, pues aquí en el pescuezo. Así es, y pues, raras, no parecían de una gente o de algún animal de aquí de la tierra. El ambiente que se vive en el poblado Alfonso G. Calderón, de tan solo 3,000 habitantes y ubicado en la parte serrana de la entidad sinaloense, es de temor. Mujeres y niños tienen que guarecerse en sus hogares desde temprana hora. Pues ya no dejo la puerta abierta, yo ya noche, ya no. Ya en cuanto oscurece ya la cierro. Los hombres tendrán que participar en los operativos que para la búsqueda del chupacabras ha implementado la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Sinaloa de Leyva, en coordinación con Judicial del Estado y gran cantidad de asociaciones de protección civil. La noche será larga, hay que mantenerse en guardia y en silencio, vigilando siempre para tratar de atraparlo, colocando animales de carnada. La tranquilidad natural que se da en las comunidades del medio rural ha desaparecido. Todos están alertas y se ha empezado a distribuir un retrato hablado del chupacabras, tal como Teodora lo vio. Así grande, con una trompa así. Y el chupacabras apareció de nuevo, solo que ahora rompió el esquema y mostró que también gusta de la sangre humana. Nunca se me olvida. Ese es el reportaje que se dio allá en Sinaloa. ¿Qué te pareció esta parte, pues? Se me hace muy impactante, porque veríamos de una métrica, de una cronología en el que el chupacabras no atacaba a los humanos, y casualmente pues estos últimos casos ya te indica que ya hay un ataque por parte de él hacia el humano, ¿no? A lo mejor, si lo vemos en ese orden cronológico, fue la timidez del ser dominante, y ya después fue a intentar con el ser dominante también, ¿no? Si lo vemos en la cronología nada más. Pero para mí se me sorprende. Y más me sorprende porque pues el archivo que hay, la seriedad que le tomó la gente, la población, la televisión y hasta pues ya entidades de gobierno, sí te
te da una idea de la magnitud que tomó y la relevancia que generó la noticia del chupacabras, al menos aquí en México, también como lo fue en Costa Rica y pues en parte de Estados Unidos, ¿no? Puerto Rico. Digo, Puerto Rico, perdón. Sí, es algo que escaló sumamente rápido, porque repito, había algunos antecedentes en el 92, ¿no? Pero no eran tan fuertes. Luego en el 95, tras ver la película, muchos recordaron ese tipo de antecedentes y pues ya le empezaron a dar una forma y en menos de un año se popularizó y subió como espuma. Curiosamente, perdón, esta historia, la segunda historia que acabamos de escuchar, no es la más impactante. Hay una tercera en la que sí terminó en muerte, solo que no se tienen tantos registros y la gente lo deja pasar, pues como si nada. Porque hay otro caso igualmente inquietante y ese tuvo lugar en la década de los 90, que fue la época del apogeo de este mito. Esto fue en San Luis Potosí. Aunque ha permanecido envuelto en un manto de oscuridad, se descubrió el cadáver de una mujer sin rastro alguno de sangre y con 2 marcas distintivas en el cuello. Sin embargo, este suceso, repito, se mantuvo en silencio por razones evidentes, como entre ellas evitar sembrar el pánico entre la población. Digo, si ya había muchas personas hablando sobre este caso y ya ataques directo humanos, ahora que asesinar a los humanos, creo que podría explotar no de una manera tan positiva que digamos. Sí, generas un miedo colectivo que a lo mejor en ese momento no te conviene, ¿no? Sí, de por sí existía un poco de temor, lo exponencias con una noticia de este tamaño. Así haya sido uno nada más, lo exponencias a niveles brutales. Si de por sí el tiempo que transcurre para que sea tan viral en su momento una noticia de este tipo, y ahora si le pones una muerte, lo elevas hasta las nubes, ¿no? Y creo que también lo que platicamos entre como la sociedad camboyana, sí, que pues el miedo colectivo sé que también llega a trascender en una sociedad y puede llegar a provocar alucinaciones también, ¿no? Así no sean reales, pero si ya los medios de tu país lo están tomando con una seriedad absoluta, lógicamente te sorprende y sí te saca a ti de onda, ¿no? Personalmente sí te puede generar un miedo dentro de tu mente en el cual ya cualquier cosa que veas diga, no, sí es chupacabras, ¿no? Entonces creo que también por ahí va el hecho de que no lo quisieran sacar a la luz. Sí, digo, también los medios de comunicación, a pesar de que le dieron importancia, sí infundieron el miedo, porque era todos los días, y pues obviamente ante algo tan repetitivo, como no se va a quedar en tu colectivo, y bueno, sí, lo vas a confundir con cualquier cosa que sea, muy bien lo comentas. Continuando con la historia de chupacabras, hay un tema que tal vez te va a interesar a ti, y pues yo creo que a todos los mexicanos como tal, porque creo que es aquí como nosotros lo conocimos, porque fue una cortina de humo al final del día, ¿no? Claro que sí. Sin duda alguna, el chupacabras es un tema interesante y vasto en historia. Lamentablemente, durante el sexenio de Carlina Salinas de Gortari, que fue del 88 al 94, la leyenda de chupacabras se propagó por tierras mexicanas, como ya lo hemos contado a lo largo de este episodio. La fiebre por esta leyenda generó histeria entre los habitantes, especialmente aquellos que tenían ganado y vivían en zonas rurales. En otras partes de México, la leyenda inspiró a comerciantes a nombrar productos en honor a esta bestia sobrenatural, creando una especie de moda en torno a la criatura. De hecho, hasta había muñecos de Salinas de Gortari, unos muñecos de plástico con el cuerpo del chupacabras y con la cabeza y pues las distintivas orejas, ¿no?, que tenía el expresidente. Obviamente, la fiebre por esta leyenda generó histeria entre los habitantes, especialmente aquellos, repito, que tenían ganado y vivían en zonas rurales. Sin embargo, algunos opositores del gobierno de Salinas de Gortari sugirieron que toda esta cobertura no era más que una cortina de humo. La respuesta es, ¿por qué? ¿Cómo puedes argumentarme esto? La teoría era que se utilizaba para distraer a la población de los problemas más apremiantes, como el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la lucha zapatista y el régimen priista. Así, lo que comenzó como una leyenda se convirtió en una broma dentro de la cultura popular mexicana. ¿Tú has escuchado algo referente a este tema? Que tus abuelos, tus padres te han contado que tal vez te ha tocado vivirlo en su momento o con la colita del tema. A mí me tocó, yo creo que
ya cuando tuve un poquito más de raciocinio, como a los 13, 14 años, platicado con mi papá, que es una persona que se interesa mucho con la política. Ok. Sí me llegó a comentar eso porque, lógicamente tú sabrás, en la secundaria nos dejaban actividades de historia. Y uno de esos, irremediablemente, es la historia de México y tienes que tocar forzosamente el tema de Carlos Salinas de Gortari, también por la recesión económica que hubo, el asesinato de Ernesto Zedillo, entonces, no, de Colosio, perdón, Luis Donaldo Colosio, y pues lógicamente sí lo tienes que tomar por donde viene la cosa, ¿no? Y pues no hay que hacernos tontos. La televisión y el periodismo tienen un poder muy fuerte sobre la población y tienen una influencia tan grande que lógicamente la política también la ocupa a su favor, ¿no? Entonces, ese me llegó a comentar eso, que fue ocupado como una cortina de humo para mantener distraída a la población, perdón, y poder evadir un poco este tema que era mucho más importante que atender a un ser del que no teníamos registro nunca, de que no se había conocido y casualmente en ese momento viene a aparecer, ¿no? Viene a distraer a la multitud, a las masas, como dicen, dale circo a la gente y los payasos que estén trabajando. Entonces tenemos ese problema, y no solamente en México, a nivel de Latinoamérica es muy común por la corrupción, ¿no? Digo, desgraciadamente buscaron sacar archivos y todo, como te lo decía hace rato. O sea, a mí se me hace muy extraño que dentro de la cronología que vamos llevando y de cómo va subiendo, el chupacabras no atacaba humanos. Y ahora sí, ¿no? Entonces, ¿qué generas? Que buscas ahora generar un miedo colectivo, ¿no? Sí, no sé, es muy curioso cómo se da la cronología, al menos aquí en México, ¿no? Sí. De las historias que hemos escuchado, cómo casualmente casos se empezaron a reportar de la nada. Es muy curioso ese tema. Sin embargo, independientemente de los hechos que hemos escuchado, a mí me da mucha pena que un ser tan enigmático como el chupacabras haya sido manchado por, obviamente, por la corrupción. Sí, no hay otra forma de literalmente decirlo. así fue. Sí, y al final del día tampoco sabemos qué tan ciertos fueron estos reportes, ¿sabes? Si fueron montados y obviamente poniéndose a nivel nacional, que tuvieras el tema en tus oídos todo el día, obviamente también generar miedo, y obviamente esto no es la primera vez que pasa. Digo, si hacemos una lista de las veces que al menos aquí se ha hecho una cortina de humo, digo, algo tan fácil y algo tan popular como el fútbol, que cuando se dio la lista de los de la lista, perdón, de los futbolistas que iban al Mundial del 2014, curiosamente se estaba dando nuevas reformas, ¿no? En la misma hora, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y todos obviamente estaban atentos a lo que iba a pasar o qué jugadores iban a ir. Bueno, el caso de Frida Sofía, también en los temblores, ¿no? Que incluso en el primer temblor que ocurrió en México en los 80s, se hizo lo mismo. Años después lo replican y la gente volvemos a caer, pero pues obviamente por cómo estamos viviendo, no digo aquí, pues todo estaba hecho cenizas. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que en ese tema lo saben aprovechar muy bien ante la histeria de la gente, ante el miedo y sobre todo la ignorancia. O sea, y es que estos casos, o sea, sí te da pena como sociedad, y tú lo acabas de decir, de un ser mítico del cual nos gustaría tener más información real. Nos sorprende un poco, ¿no? Que haya tenido que ser usado así. Y digo, desgraciadamente, pues es la sociedad en la que vivimos. Y creo que ya no tienes miedo a ver una noticia, sino a qué va a ser verdad esta vez y a qué va a ser mentira, ¿no? O qué tanta verdad hay dentro de lo que nos están dando y qué tanta mentira o qué tanto atole con el dedo es el que estamos recibiendo. Sí, es impresionante cómo la construcción social se ha mantenido de esa manera, y esperemos que ya no pase tan seguido, pero ante este tipo de casos, digo, cuando la gente no tiene mente para concentrarse de todo, es fácil caer en esas trampas por parte de personas que tienen poder. Exactamente. Una pregunta que te quiero hacer, Ricardo: de esa fecha que hemos mencionado hasta la actualidad, ¿has escuchado otros casos de chupacabras? No, yo creo que el último que llegué a escuchar fue por ahí del 2003, en algún noticiero. Sí, pero fue como una remembranza en el programa Hoy, de que pues justamente hace tantos años pasaron tantos casos de chupacabras y hasta ahorita ya no se ha escuchado nada, ha perseverado la paz, lo que indica que a lo mejor el ser
quedó caído por las condiciones de México, ¿no? Ya no pudo sobrevivir. Pues mira, para empezar a concluir nuestro tema de chupacabras, que ha sido interesante hasta este tema. Bastante. El último incidente que se tiene registrado de chupacabras o supuesto avistamiento fue en el 2009. Ok. Esto fue en Piedras Negras, Coahuila, y estamos hablando de Martín García, que es un criador de aves. Alarmó a la comunidad tras descubrir las extrañas circunstancias de la muerte de 2 de sus gallinas. Los animales fueron encontrados sin sangre ni vísceras, y no había signos de que el depredador hubiera forzado la jaula para acceder a ellas. Aunque nunca se avistó al culpable de este ataque, se lo atribuyó al chupacabras, debido a las características singulares del caso. A día de hoy, los informes sobre avistamientos de chupacabras continúan, aunque ya no generan tanto impacto como en el pasado. La razón, la verdad, ha salido a la luz. Resulta que la realidad detrás de esta misteriosa figura es mucho más mundana de la que se podría haber imaginado. Resulta y resalta, Ricardo, que en la mayoría de los casos las criaturas que se han atribuido al chupacabras resultaron ser coyotes con escabiosis, o sea, también conocido como sarna. Okay. La escabiosis es una enfermedad dolorosa y en ocasiones mortal que afecta a los animales, causando la caída del pelo y la formación de costras en la piel, entre otros síntomas. Esos coyotes enfermos, con su aspecto alterado debido a la sarna, fueron confundidos con la mítica criatura chupadora de sangre. Aunque la leyenda del chupacabras persiste, la explicación científica es clara. No se trata de una criatura sobrenatural, sino de animales afectados por una enfermedad. El misterio se desvanece ante la realidad de los coyotes con sarna, que, a pesar de su apariencia inusual, no representan una amenaza más allá de su condición médica. Así que, la próxima vez que escuches sobre chupacabras, recuerda que, en su mayoría, eran simplemente coyotes con una enfermedad de la piel. Como te había comentado antes, casualmente cuando estaban haciendo la examinación del ADN, resultaba que eran perros. Sí. Entonces, concluyendo, eran coyotes con sarna, que sí coincide por las zonas en donde estaban estos ranchos. No, y aparte en la zona en la que atacan, ¿no? Los coyotes suelen atacar a la yugular. Sí, entonces, esa es la verdadera historia. Años después obviamente se dio esta conclusión, pero no fue nada más y nada menos que una enfermedad. Coyotes con sarna, esa es la verdad del chupacabras. ¿Cómo es que terminaron sin sangre? Hay muchos misterios que todavía quedan por resolver, pero es una de las conclusiones científicas, físicas, a las que se ha llegado. O solamente para darle carpetazo y ahí muere. Sí, ahí muere, porque tal vez una explicación clara nunca existió, pero obviamente para ya mantener o bajar esta fiebre del chupacabras. Posiblemente sí hubo algo más, pero hasta el momento se sabe que nada más fue coyotes con escabiosis. O es lo que nos intentan mencionar, claro. A lo mejor tratan de buscar ya no generar un miedo colectivo. Por eso entra dentro de la criptozoología, porque a pesar de que sea una conclusión clara, científica, pues obviamente hay algunas cosas que todavía no cuadran en su totalidad con las acciones de cómo caza un coyote y cómo lo hacía este ser, ¿no? Entonces... Sí, como que de algún modo sí te quedan todavía muchas lagunas dentro de la historia, ¿no? Sí, aquí en donde lo amarra es que, en efectivo, un solo animal no podría consumir tantos litros de sangre. En el caso, pues, aquí de los coyotes, pues sí eran manadas, ¿no? Entonces creo que también tiene un poquito de lógica, sin embargo, a cómo contaban, porque, repito, nosotros no fuimos testigos de algo, nosotros no estuvimos en el momento, nosotros no vivimos nada de eso, pero los reportes indicaban que obviamente pues el chupacabras no comía ni la carne del animal, pues no dejaba sin sangre al animal, y pues obviamente que era muy sigiloso. Obviamente esto es muy característico de todo aquel animal que caza. No, pero obviamente hay algunas cosas que todavía ahí quedan sueltas. Sí, hay muchas dudas por ahí que resolver y que yo creo que a lo mejor no se van a resolver, van a quedar como todos los demás casos. ¿Tú crees que sí existe? O sea, tal vez no, ya no llamándolo de forma coloquial el chupacabras, pero ¿crees que sí existe un ser que tenga estas características? Yo siento que sí. Sí. O sea, y créeme que de todos los casos que hemos tratado, junto con el de Nessie, son los que a mí más me intrigan de decir, creo que sí puede haber algo que no hemos podido reconocer, algo que no está ni a vista de nosotros ni de otros animales con los que convivimos de manera cotidiana, ¿no? De algún modo u otro. Pues me hace curioso que ya después ya no hubo más
acontecimientos. Más avistamientos. Más ¿no? avistamientos, Se sí. supone que también mejoraron un poco sus medidas de seguridad, ¿no? Sí, en algunos casos, pero recordemos que no la mayoría. A lo mejor igual pudo haber encontrado otros sitios donde los animales fueran suficientes y ya se decidió quedar. Sí, nunca lo sabremos en su totalidad. Pero pues Ricardo, esta fue la historia de El Chupacabras. ¿Qué te pareció toda esta crónica que vivimos de esta historia? Estuvo fascinante. Había muchas cosas que no conocía del Chupacabras. Tenía como que nada más el modelito, como tú le dijiste, de lo poquito que se escuchaba pasar de los años. Igual también lo mismo, como se ha mantenido un poquito sepultado el tema. Está en desconocimiento de la sociedad. Pero muy interesante su origen, la conclusión. Para mí, yo no la llamo conclusión. Pero... y también conocer el fondo en el que fue ocupado acá en México, desgraciadamente. Se me hace muy interesante. Yo creo que por el aspecto histórico, político y por la criptozoología está fascinante. Es un tema en el cual esperemos que podamos seguir ahondando para que la gente pueda conocer más de estos animales míticos. Sí, recordemos que esto es una serie. Obviamente habrá más seres que tengan este tipo de características desconocidas para nosotros, los humanos. Ricardo, recuerda a la gente seguirnos en nuestras redes sociales, por favor. Claro que sí, acuérdense, nos pueden seguir en Instagram, en Spotify. Si se meten en Spotify, por favor, valórenos con 5 estrellas para que este bonito, suculento y ambicioso programa de Miedos Nocturnos que les gusta a ustedes y nos gusta hacer a nosotros, para que nos escuchen, pues muchas más personas tengan acceso a él, lo puedan descubrir, puedan interactuar y lo puedan escuchar. También estamos en YouTube, estamos en TikTok como Miedos Nocturnos Podcast, y así igual en Insta, estamos en Facebook, y pues sigan igual todas nuestras redes sociales, ya saben, como siempre, aparecen aquí abajo, están en la descripción. Pues bueno, amigo, te agradezco mucho poder compartir de nuevo la mesa contigo, y nos despedimos, nos vamos con un buen sabor de boca, una historia fantástica, y nos vemos el siguiente sábado en punto de las 9 de la noche para seguir adentrándonos en el mundo de lo desconocido. Muchas gracias y buenas noches.